Hola a todos, vamos a hacer el ejercicio número 26 de la relación de problemas, que es un ejercicio de tiro parabólico, una composición de movimientos. El ejercicio dice lo siguiente: se dispara un cañón con un ángulo de 15 grados, saliendo la bala con una rapidez de 200 metros por segundo. Tengo que calcular el alcance del proyectil, la velocidad con la que llega a tierra en magnitud y dirección la bala, y si tropezaría con una colina de 300 metros de altitud que estuviera a la mitad de su alcance. Con lo cual, tengo que, como siempre, y antes de nada, colocar el sistema de referencia que voy a colocar justo en mi cañón. Mi cañón que dispara una bala, eje X y el eje Y. Fijaros que estoy colocando el eje Y en sentido opuesto de la gravedad, por lo tanto mi aceleración será negativa, valdrá exactamente el valor de la gravedad pero en sentido opuesto. ¿Por qué? Porque se está oponiendo a lo que es mi sentido de mi sistema de referencia. Me dice que la velocidad son 200 metros por segundo con un ángulo de 15 grados. Recordad que siempre que tenga un movimiento que comience en un sentido que no sea el del eje X o el del eje Y, lo que voy a tener que descomponer es mi movimiento. Siempre voy a tener que descomponer mi movimiento en un movimiento según el eje X que va a tener una velocidad que será esa velocidad con la que sale la bala por el coseno de 15 grados, es un valor de 193,2 metros por segundo. ¿Por qué el coseno? Porque la componente en X de la velocidad es el cateto contiguo a estos 15 grados. También voy a tener una velocidad según el eje Y. Velocidad según el eje Y en este momento, que será esos 200 metros por segundo y en este caso por el seno de 15. Quiere decir que la velocidad según el eje Y será 51,8 metros por segundo. Fijaros que como mi velocidad inicia de principio oblicuo, tengo que calcular la velocidad según el eje X y la velocidad según el eje Y. Trigonometría simple. Dado que el ángulo 15 está sobre el eje X, el cateto contiguo U sub X, tendré que usar el coseno, y el cateto opuesto es el eje Y, por tanto tendré que usar el seno. Bien, pues tengo una composición de movimiento, en donde, según el eje X, tendré un movimiento rectilíneo uniforme. En el eje X no hay aceleración, con lo cual yo voy a tener la velocidad según el eje X, que va a ser constante, y va a tener una velocidad de 193,2 metros por segundo. Eje X. ¿Qué es lo que me va a pasar sobre el eje Y? Que sobre el eje Y yo sí que tengo aceleración y tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en donde voy a tener una velocidad inicial que será de 51,8 metros por segundo. Esta velocidad es velocidad inicial, y una aceleración que ya hemos dicho que es menos 10 metros partido segundo al cuadrado, que es el valor opuesto de la gravedad, dado que el sentido del eje es opuesto al sentido de la aceleración. Bien, pues una vez tengo claro esto y tengo claro que mi movimiento va a ser una parábola, tengo claro que voy a tener dos movimientos independientes, un movimiento según el eje Y, que lo que me va a hacer es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y un movimiento según el eje X, que lo que me va a hacer es un movimiento rectilíneo uniforme, dándome lugar a esta parábola que yo he dicho antes. Pues nada, voy a comenzar a hacer el apartado A.
el alcance del proyectil. Yo quiero saber este valor máximo de X. Este punto, el alcance máximo del proyectil, será lógicamente el punto inicial del que parte el proyectil, que será 0, más la velocidad según el eje X y por el tiempo. Fijaros que para calcular el alcance máximo, yo lo que tengo que usar es el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento del eje X. Esto hemos dicho que es 193,2 metros por segundo y por el tiempo que esté volando. ¿Cuánto tiempo va a estar volando? Bueno, pues vamos a calcularlo. La pregunta que me hago es ¿cuánto tiempo estará en el aire? Si yo calculo cuánto tiempo está en el aire, multiplico ese tiempo por 193,2, que es la velocidad que lleva de manera continua, constante, mi proyectil en el eje X, y tendré el alcance máximo. ¿Cuánto tiempo va a estar en el aire? Pues lógicamente para eso voy a utilizar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de mi eje Y. Voy a usar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular el tiempo que tarda en subir hasta el punto máximo. El tiempo que tarda está en el tiempo medio, en el punto medio. Claro, lógicamente, como mi movimiento simétrico, ya sabemos que el movimiento simétrico va a tardar el mismo tiempo en bajar. Con lo cual, si calculo el tiempo que tarda en llegar al punto máximo, el tiempo que tarda en hacer el movimiento, mi movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, un tiro horizontal hacia arriba, pues calcularé sin ningún tipo de problema ese tiempo. Bien, voy a calcular el tiempo que tarda en llegar al punto máximo. ¿Qué pasa? En ese punto, la velocidad según el eje Y es nula. Si yo estoy teniendo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, conforme va subiendo va descendiendo de velocidad y cuando llega al punto máximo la partícula se para. Quiere decir que en ese punto siempre se va a cumplir, pues bueno, mi segunda de mis ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. La velocidad del punto Y será la velocidad inicial del punto Y más aceleración por el tiempo. Velocidad en el punto máximo, 0, lo acabamos de decir. Velocidad inicial son 51,8 metros por segundo, que fijaros es positivo porque va en el mismo sentido de mi sistema de referencia, más la aceleración que es menos 10 metros segundo al cuadrado y por el tiempo. Quiere decir que el tiempo será igual que 51,8 metros partido por segundo entre 10 metros partido segundo al cuadrado, metro multiplicando, metro dividiendo se me simplifica, igual que un segundo dividiendo y un segundo que está también dividiendo en el denominador se simplifica, me queda segundo dividiendo en el denominador que es numerador, con lo cual 5,18 segundos tarda en llegar al punto máximo. Quiere decir que tarda 5,18 por 2, que son 10,36 segundos, en volver al suelo. Por tanto, el alcance máximo es, usando esta ecuación que antes hemos visto, 193,2 metros por segundo por 10,36 segundos, segundo multiplicando, segundo dividiendo, se me simplifica, me queda 2001 metros, o lo que es lo mismo, 2 kilómetros. Vamos a tener un alcance máximo alrededor de los 2 kilómetros. El apartado B. La velocidad con la que llega a la Tierra nuevamente el proyectil. Yo sé
que el proyectil cuando llegue a la Tierra, dado que el movimiento simétrico va a tener la misma velocidad con la que sale, por tanto va a tener una velocidad de 200 metros por segundo. ¿Qué es lo que pasa? Que yo quiero saber la velocidad en magnitud y dirección, por tanto voy a calcular la velocidad según el eje X y según el eje Y. ¿Qué pasa? Como según el eje X tengo un movimiento rectilíneo uniforme, quiere decir que la velocidad en ese X es constante y es 193,2 metros por segundo. Cuando yo tenga aquí mi velocidad, que descompondré en una velocidad según el eje X, lógicamente esta va a ser constante, dado que ya hemos dicho que tengo un movimiento rectilíneo uniforme según ese X. Vamos a ver qué es lo que pasa según el eje Y. Según el eje Y voy a calcular la velocidad. En este punto, en el punto en el que choca otra vez con la Tierra. Hemos dicho, cuando el tiempo son 10,36 segundos, pues voy a calcular la velocidad. La velocidad en el eje Y será la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, en lo que es lo mismo 51,8 metros por segundo, que es mi velocidad inicial, más la aceleración menos 10 metros partido por segundo al cuadrado, por el tiempo, que hemos dicho que son 10,36 segundos. Un segundo multiplicando y un segundo dividiendo se me simplifica. Cuando yo sumo todo esto me queda menos 51,8 metros por segundo. Lógicamente, su módulo valdrá, pues el módulo de velocidad será la raíz cuadrada de v sub x al cuadrado más la velocidad según el eje y al cuadrado, lo que es lo mismo la raíz cuadrada de 193,2 metros por segundo al cuadrado más la velocidad según el eje y, que es menos 51,8 metros por segundo al cuadrado. Esto sale efectivamente 200 metros por segundo. Pero fijaros una cosa, la velocidad según el eje X es constante, pero la velocidad según el eje Y, tal y como la hemos calculado, es la misma velocidad que yo tenía al principio, pero cambiado el sentido. En este momento, mi velocidad según el eje Y se opone al sentido de mi sistema de referencia. Por lo tanto, tiene todo el sentido que tenga el mismo módulo, pero sentido opuesto. Apartado C. En el apartado C me pregunta, si yo tengo una colina que tiene 300 metros de altura y que está situada justo a mitad, justo en el punto X igual a 1000 metros. Fijaros, si X máximo son 2000, la mitad pues serán 1000 metros. Me pregunto si tropieza. Mi colina tiene 300 metros de altura. Yo voy a ver en qué punto del eje Y, es decir, altura, estoy cuando X vale 1000 metros. Ojo, en este caso es el punto en el que el tiempo es 5,18 metros. Fijaros que estoy en el punto más alto y hemos calculado antes que el punto más alto, lo que es el tiempo que tarda en llegar son 5,18 metros, no, segundos, perdón, segundos. Pues bien, vamos a ver qué altura va a tener cuando el tiempo sea 5,18 segundos. El punto en el que se encontrará es el punto inicial, que vale 0. Mi 0 lo he colocado en donde lanzo yo el cañón, más la velocidad inicial según el eje y por el tiempo,
más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Velocidad inicial, 51,8 metros por segundo. Tiempo, acabamos de decir que es 5,18 segundos. Más 1/2 de la aceleración, que es menos 10 metros partido por segundo al cuadrado, y por el tiempo, que son 5,18 segundos al cuadrado. Fijaros que un segundo multiplicando y un segundo dividiendo se me simplifica. Un segundo que está elevado al cuadrado y un segundo al cuadrado también se me simplifica. Cuando yo hago esto, lo que me salen es 268,3 metros menos 134,15 metros. O lo que es lo mismo, 134,15 metros, que es menor que 300 metros. ¿Qué pasa? El proyectil choca con mi monte, con mi montículo. No va a pasar la colina y por tanto necesitaríamos aumentar el ángulo para que pudiera pasar y pudiera llegar al objetivo sin necesidad de chocar contra la colina. Pues muy bien, espero que os hayáis enterado, haya sido de interés. Un saludo.